Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio. Reciban un cordial saludo lleno de paz, lleno de la certeza de que Dios está con nosotros en estos momentos difíciles, en estos momentos donde puede reinar el miedo, la incertidumbre, donde parece ser que Dios se queda alejado de nuestras vidas. Tenemos que recuperar la conciencia y el conocimiento de que Dios camina con nosotros. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Y como cada semana me es muy grato estarles acompañando y también estando con ustedes en estos momentos, como les decía, difíciles, animándolos por medio de la palabra de Dios. Así que antes de comenzar nuestro evangelio, vamos a invocar la presencia de este Dios de Jesús que se hace presente. Te pedimos, Señor Jesús, que al igual que caminaste con la pareja de Emaús, en esos momentos de incertidumbre que no sabían quién eras ni cómo estabas tú presente, te hagas presente también en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestra casa, donde reina el miedo, el temor, la enfermedad, la angustia. Te pedimos que nos cuides, que nos hagas sentir tu presencia, que nunca olvidemos de que tú nunca nos abandonas. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y el evangelio que ustedes van a estar escuchando está tomado de Lucas, del capítulo 24, del versículo 13 al siguiente. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos no lo reconocieron. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado en estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó Jesús. Todo el asunto de Jesús de Nazaret. Nosotros sabíamos que era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que daba libertad a Israel, pero a todo esto ya van 2 días que sucedieron estas cosas. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día.
Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: en verdad el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Hacemos un momento para que esta palabra de Dios anide en nuestro corazón. Reflexionamos y nos situamos también dentro de esta historia como peregrinos de la vida, como peregrinos que vamos desilusionados también sin sentido. Esto es una historia catequética que recoge el Evangelio de Lucas, muy bonita, para explicar que el seguimiento a Jesús no fue un seguimiento fácil. Uno pensaría que toda la gente que convivió con Jesús, que presenció los milagros, los portentos, las cosas extraordinarias que hizo, uno pensaría que todo le creyeron, pero la realidad es que también Jesús y su persona pasó desapercibida. Y Lucas presenta este evangelio con esta finalidad de decir: aquellas personas que convivieron con Jesús también tienen que entrar en su momento de desilusión, de desencanto, para poder madurar su fe y para poder entender que Dios también está aún en la duda, aún en el dolor. Como también tenemos que entender nosotros, hermanos y hermanas, que estamos viviendo esta pandemia, de que Dios está con nosotros, aun cuando no lo sintamos, aun cuando parece que todo es negativo. Tenemos que tener la fe y la certeza de que Dios nos escucha. Y podemos dividir este evangelio en varios momentos. El primer momento es la pareja que se desprende del grupo de Jerusalén. ¿A quién representará esta pareja? Probablemente a los judíos, a los judeocristianos, que la figura de Jesús no llenó sus expectativas. En otras palabras, Jesús parece ser que quedó corto a lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque tenían la idea de un Dios guerrero, de un Dios que viniera con grandes prodigios y que estableciera la nueva comunidad. Y parece ser que el reinado de Jesús no va por esa línea. Entonces, en esta teología, el Jesús victorioso, el Jesús que tiene poder para derrocar al imperio y establecer otro imperio donde el pueblo de Israel pueda vivir en paz, parece ser que no da el ancho. Jesús no va por esa línea y parece ser que tampoco invita a la comunidad a ir en esa línea. Entonces, lógico, las personas que creen que Jesús debería de ser el Mesías poderoso, victorioso, al darse cuenta de que Jesús muere crucificado, pues simplemente se desilusionan, se desencantan y dicen: esto no es lo que buscamos. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces nosotros también no nos hemos desilusionado de Dios? ¿Cuántas veces también nosotros no hemos cuestionado el actuar de Dios y decir: Dios no llena mis expectativas? Estamos acostumbrados a hacer a Dios a nuestra imagen. Estamos acostumbrados a pensar a Dios como nosotros creemos. Nosotros incluso casi que le hemos dictado a Dios cómo actuar, cómo trabajar. Y a veces también nos sorprende cuando Dios parece que tiene otros planes muy diferentes a los nuestros.
Y fíjense la bondad de Jesús, el amor, el compromiso de este Jesús. Si la comunidad se pone en camino, la comunidad debería de estar en camino siempre a Jerusalén. Para Lucas es importante, pero ahora esta comunidad, representado por dos personas, por una pareja, parece que va en camino equivocado, se desprende. Dice que van rumbo a un pueblo llamado Emaús. Geográficamente es muy difícil localizar este pueblo porque hay muchos lugares que se pelean Emaús. Hay muchos lugares alrededor de Jerusalén que claman o que defienden que son el verdadero Emaús. Es muy probable que Lucas se inventó esta idea para decir, en algún momento, en el camino a Jesús, uno mejor pretende regresarse al lugar donde comenzó. Especialmente cuando vienen los problemas, especialmente cuando Jesús no llena las expectativas, especialmente cuando Jesús parece ser que está ausente. Y para este grupo, la muerte de Jesús fue lo más radical. Entonces, se separan de la comunidad y lo interesante es que estos caminantes que vienen discutiendo, parece ser que Jesús sale a su encuentro. Y esa es la genialidad de Dios. El Dios de Jesús siempre sale a nuestro encuentro. Aunque no lo busquemos, aunque no lo invoquemos, aunque nos vayamos por otros caminos donde no queremos encontrarnos con Jesús resucitado, Jesús toma la iniciativa de venir a nuestro encuentro. Y yo creo, hermanos y hermanas, que en estos momentos difíciles, donde no vemos la presencia de Dios, donde el miedo y la desolación parece ser más fuerte que la fe, tenemos que tener la certeza de que no caminamos solos, de que no vamos a la deriva, de que hay alguien, y este alguien es Jesús resucitado, Dios que también camina con su pueblo, Dios que toma la iniciativa y que encuentra a esta comunidad. Fíjense cómo no dice absolutamente nada, solamente dice que mientras conversaban y discutían, esta palabra Jesús ya lo había dicho, ¿de qué discuten? En el sentido del poder, cuando iban discutiendo a ver quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos, y Jesús les dice, esa discusión no tiene sentido. Entonces parece ser que como no alcanzaron, esta comunidad que esperaba a un Jesús glorioso, no alcanzó fama, no alcanzó un puesto. Al contrario, fueron partícipes de una muerte, de un humillado, de un violentado. Entonces no quieren tener contacto con ese tipo de Mesías, no quieren saber de ese Jesús. Se quieren deslindar, se quieren separar. Pero Jesús vuelve a caminar con ellos. Mientras discutían, dice, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar. Estos son los caminos de Dios. Aunque uno no quiera invocar a Dios o caminar con Dios, Dios quiere caminar con uno. Dios quiere acercarse a uno. Y mientras camina, Jesús escucha pacientemente. Jesús no interrumpe. Jesús deja que la comunidad hable. Jesús acompaña a la comunidad en donde la comunidad se encuentra. Jesús no acelera el proceso de sacar a esta comunidad de su dolor o de la desilusión. Y eso es lo que tenemos también que aprender. Tenemos que acompañar a la gente, a veces en silencio. Y cuando la gente nos pregunta ¿dónde está Dios en esta pandemia? ¿Dónde está Dios en este momento de crisis? ¿Dónde está Dios? Lo único que podemos hacer es caminar y caminar, movidos por fe de que Dios nos va acompañando. Movidos en fe de que Dios no nos ha abandonado, de que Dios se acerca otra vez con nosotros a reorientar nuestra vida. Esta gente comenzó desorientada, esta gente comenzó sin sentido, y ahora vamos a ver cómo Jesús va a ponerse
en su misma situación. Y la comunidad entonces comienza a explicarles las falsas expectativas que tenían de él. Nosotros pensábamos de que era un hombre fuerte, un Mesías. Nosotros pensábamos de que iba a liberar al pueblo. Nosotros creíamos que nos iba a dar otra vez la tierra prometida. Nosotros pensábamos, en otras palabras, que nos iba a dar un hueso. ¿Y quiénes son esas dos personas? Bueno, se dice el nombre de uno de ellos. Se dice que es un tal Cleofas. De la otra persona no se dice el nombre. Es muy probable que sea un matrimonio, porque en la antigüedad, en la primera generación, en los primeros albores del cristianismo, había hombres y mujeres misionando, evangelizando. ¿Y por qué sabemos que podría ser a lo mejor una mujer la otra persona que no se habla? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 25 dice: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Entonces podemos especular de que hay una tradición de un matrimonio o de una mujer que se llamaba María de Cleofas y que estuvo en el momento de que crucificaron a Jesús. Sería este matrimonio de Cleofas, que llevaría el nombre del esposo, los que van camino a un pueblo llamado Emaús. Es muy probable porque, como les decía, el cristianismo primitivo admitía a hombres y a mujeres dentro de la evangelización. Entonces podemos ver cómo una parte que creía en Jesús Mesías, en Jesús guerrero, se siente desilusionada, se siente traicionada a cierta manera, porque Jesús no cumplió las expectativas de darle la tierra prometida, de instaurar el reinado a base de la guerra, de la espada, sino que su reinado va por otro sentido. Y dice que después, Jesús los deja, habla, y una vez que la comunidad representada en este matrimonio Cleofas dice exactamente lo que ellos esperaban de Dios, entonces es el momento de Jesús. Es el momento de la nueva evangelización. El primer momento también, cuando uno le preguntan ¿dónde está Dios ante la crisis, ante los problemas? Uno tiene que escuchar a la gente. Tiene que, de alguna manera, recoger los sentimientos de la gente en el sufrimiento. Pero después también tenemos la misión de ayudarles a evaluar y a ver dónde está Dios. Y esto es exactamente lo que hace Jesús. Dice, y comenzando por Moisés y los profetas, les fue otra vez explicando qué tipo de persona o qué tipo de Dios es Jesús. No es un Dios poderoso, no es un Dios que va a volver otra vez a poner la tierra o a darles la tierra. No es el Dios que viene otra vez con gran poder, sino es un Dios nuevamente que se hace vulnerable, de un Dios que se hace frágil y de un Dios que vuelve otra vez a decirles, yo soy un Dios cercano, tan cercano que he experimentado muerte. Hermanos y hermanas, en momentos tan difíciles como el que estamos viviendo, tenemos que darnos cuenta de que este Dios es tan cercano, que también está enfermo, que también sufre, que también experimenta miedo, que también experimenta dolor. Pero este dolor, este sufrimiento o esta muerte no tiene la última palabra, porque se tiene que ver también desde la óptica de la resurrección. Se tiene que ver con los ojos de que el Dios de la vida está vivo. No se quedó en la tumba,
o diciendo con palabras actuales. No nos quedamos con el coronavirus. No nos quedamos solamente con esta pandemia. Tenemos que ver que la vida sigue y tenemos que ir descubriendo y tejiendo estos lazos de la vida para hacer presente a Jesús resucitado. Pero para eso es necesario quitarnos el dolor, quitarnos el sufrimiento y comenzar a ver con otros ojos, comenzar a llenarnos de fe y comenzar a decir, verdaderamente Jesús ha resucitado. Pero para esto es necesario pasar estos momentos de aprendizaje. Este es el momento de abrazar nuestro dolor, de abrazar nuestra incertidumbre y comenzar a valorar nuevamente lo que importa. Entonces Jesús comienza a explicarle las Escrituras y esto va a ser una manera muy pedagógica que deberíamos de recurrir continuamente los que nos dedicamos a la Biblia. ¿Cómo hacer que las Escrituras tengan sentido? No desde la experiencia de la muerte, del dolor, sino desde la experiencia de la vida. ¿Cómo volver a explicarle a la gente las Escrituras cuando la gente no quiere dejar a un lado sus creencias, sus tradiciones? La gente sigue estando ciega, sin reconocer a Jesús. Nosotros estamos acostumbrados a ver esta historia de los personajes de Emaús como una historia donde la gente no lo reconoce y después lo reconoce y todo tiene sentido. Pero si nos metemos dentro de la narración, dentro de la historia, tenemos que ver que también posiblemente a lo mejor nos encontramos en la primera etapa, donde nos queremos separar de Dios porque Dios no me da todas las respuestas que yo quiero. Dios no me contesta mis preguntas. Dios no me hace los milagros que yo le pido. Dios parece que no me escucha. Dios parece que no le importa mi sufrimiento. Dios parece que está ajeno al dolor humano. Y si nos quedamos solamente en este primer momento, pues entonces no tenemos toda la historia de la resurrección. En un primer momento podemos cuestionarnos esto, pero no podemos quedarnos ahí anclados solamente en el Dios que no nos escucha. A lo mejor otras personas ya están en el momento de ir caminando con Jesús, de decir, camino en fe, no entiendo exactamente todo, pero me muevo por fe y me muevo porque sé que Dios no me abandona. A lo mejor otras personas ya van en otro proceso en decir, creo que no entendía exactamente quién era Dios. Deje que Dios me sorprenda, deje que Dios otra vez me vuelva a cautivar, me vuelva a enamorar, me vuelva a seducir, con otras palabras, se vuelve otra vez a descubrir de una manera diferente. ¿Sería esta gente solamente que creía de que Dios hablaba en la ley y de alguna manera se olvidaba de que Dios también no solamente habla en el libro, sino también camina con ellos, come con ellos, parte el pan con ellos? Entonces Jesús va abriendo nuevas expectativas, va invitando a la comunidad a dejar falsas creencias de Dios. Y aquí es donde a nosotros como biblistas les decía, tenemos el gran reto de ir nuevamente seduciendo a la gente por la palabra de Dios y presentándoles a un Dios diferente, a un Dios cercano, a un Dios amigo, a un Dios que se hace compañero de camino, a un Dios que se hace pan, en un Dios que se hace palabra. Pero aquí también la comunidad tiene que hacer su parte, porque Dios no puede entrar a la fuerza. Dios no puede entrar por la tradición o porque así me enseñaron o porque me van a dar un golpe o porque me van a dar un premio. De lo contrario, no sería una fe madura.
Es necesario entonces, hermanos y hermanas, también dejar a un lado la idea que yo ya tengo de Dios. Quizás en la idea que yo tengo de Dios, Dios castiga, Dios manda plagas. Tristemente se ha escuchado la noticia de un obispo, que no voy a decir dónde, pero cree que la pandemia del coronavirus es como un castigo de Dios. ¿Cuánta gente que me está escuchando no piensa lo mismo? ¿Será acaso este Dios cruel que hizo una comunidad perfecta, un mundo perfecto, ahora que lo va a destruir? Tenemos que quitarnos esas imágenes negativas de Dios. Tenemos que dejarlas iluminar por la experiencia de Cristo resucitado. Y es lógico que hay muchas personas que van a decir, esto es muy difícil, porque en nuestras imágenes de Dios, Dios tiene que castigar a los malos y bendecir a los buenos. Pero nosotros hemos creado a ese Dios. En cambio, el Dios de la Biblia es un Dios que ama al que se porta bien y al que no se porta tan bien, para que se porte bien. Así que, hermanos y hermanas, también como esta comunidad que va caminando desilusionada, sin sentido por la vida, tiene que la gente dejarse seducir por las palabras. Y dice, ¿cómo Jesús va reorientando las preguntas? Estuvieron buscando signos y más signos, pero no encontraron a Dios. Y luego dice que llegaron en otro momento, llegaron al pueblito. Dice, al llegar cerca al pueblo al que iban, Jesús hace como que ya se va. Como que Jesús no quería irse, pero que bueno. ¿Por qué esta invitación de Jesús está esperando los frutos de su evangelización? Jesús los ha acompañado a esta comunidad. Ha estado con ellos en los momentos difíciles, los curó, los sanó, les dio de comer, caminó como uno de ellos, se hizo presente como uno de ellos. Y cuando no creyeron en él, Jesús vuelve otra vez a hacerse presente en este camino y les explica las escrituras. Y Jesús parece ser que es muy buen biblista, sabe muy bien sus escrituras y hace que la comunidad tenga deseos de seguir con Jesús. Y esto es exactamente lo único que Jesús quiere. Déjate solamente seducir por Jesús. Porque Jesús no se impone, fíjense. Uno pudiera decir, bueno, Jesús se hubiera revelado en el primer momento que se acercó a la gente y les hubiera dicho, yo soy, he resucitado, aquí estoy, ya no duden. Pero eso sería una fe muy barata. Lo importante de caminar con fe es madurarla, abrazar el dolor, el sufrimiento, la duda, la incertidumbre, y desde ahí comenzar a caminar también con Jesús. Y entonces Jesús suscita que la comunidad diga, te necesito, sin ti me voy a perder. Esa es la fe madura, no la fe que se impone, no la fe que se promete con cosas buenas como premios. Una fe que es madura es una fe que va creciendo y que va invitando a Dios a decirle, no te vayas, que te necesito. Y entra el sentido de la noche, quédate con nosotros. Fíjense qué bonitas expresiones. Ya la comunidad está madura para decir, ups, perdón Dios, te buscaba en el lugar equivocado. Te buscaba en mis pensamientos erróneos. Te buscaba y te quería entender desde mi experiencia, pero realmente me he dado cuenta que tú eres más grande que mi propio pensamiento, que yo no te contengo, que tú sigues siendo Dios y yo sigo siendo una criatura mortal. Y ahora ya puedo decir, quédate conmigo. Todavía no te entiendo completamente, pero necesito que te quedes conmigo. Necesito que no me dejes
Da la impresión que la comunidad quiere proteger a Jesús resucitado, porque le dice, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Esto ya está cayendo la tarde siempre entra un poquito a anunciar el miedo, el peligro de la noche, pero en este sentido entra más bien a anunciar el sentido eucarístico. Va a traer el recuerdo de la última cena, va a traer el recuerdo de las comidas de Jesús, donde Jesús se quedó con ellos, compartió pan, y esto es exactamente lo que Jesús quiere. Quédate con nosotros, una expresión preciosa, y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió. Fíjense, los mismos verbos que se utilizan para la Eucaristía. ¿Cómo es que se quedó Jesús en el pan? Jesús quiere ser recordado en el pan. ¿Por qué? Porque el pan es el fundamento de vida. Es el fundamento de decir, yo no soy un misterio. Yo no soy el rey ustedes que proclaman. Yo no soy el Mesías que ustedes querían guerrero. Yo solamente soy pan. Pan que se parte y se reparte para que la gente tenga vida. Entendamos esto, hermanos y hermanas. Esto es lo único que Jesús quiere. Basta de teologías que condenen a Dios como un Dios pecadores que nos dice. Basta de teologías que pongan a Dios con deseos de mandarnos plagas, epidemias, virus. Eso no es Dios. Dios es alguien que quiere caminar con nosotros, que se queda con nosotros, que comparte nuestra historia, que nos alimenta con su palabra, que se hace pan para que el ser humano pueda vivir, pueda continuar. Jesús no quiere ser recordado ni diciendo sermones, ni aprendiéndose leyes, ni aprendiéndose catecismos y preguntas eternas. Jesús quiere ser recordado partiendo pan, como hermanos, como hermanas, en la misma mesa. Quédate con nosotros. Señor Jesús, quédate con nosotros. Te necesitamos. En estos momentos de miedo y de temor, necesitamos que vuelvas a ser otra vez el hermano, el compañero, que se haga presente, que nos reoriente otra vez nuestra historia. Necesitamos que camines con nosotros. Tenemos muchos miedos. Las enfermedades es real. Pero si tú vas con nosotros, nada nos va a separar de ti. Quédate con nosotros, Señor, porque hay mucha inseguridad, hay mucha injusticia. Hay mucha gente que sigue manipulando tu palabra. Hay mucha gente, muchos predicadores que con la Biblia en la mano siguen diciendo que tú nos vas a mandar castigos. Quédate con nosotros, Señor, y otra vez reoriéntanos hacia ti. Madura nuestra fe. Haz que tengamos necesidad de ti. Haz que brote de nuestras palabras y de nuestro corazón el deseo de decirte, Señor Jesús, tómame contigo. Dame otra vez tu bendición, tómame como el pan, bendíceme con mi historia, que a veces no es buena. Tómame como a ese pan también en tus manos, no permitas que nada me pase. Y también como a ese pan, repárteme para que otra gente tenga vida, para que les comparta la alegría de tu evangelio. Haz que en esta Eucaristía, en este pan partido, tomado, bendecido, se me vuelvan a abrir los ojos para volverte a ver diferente, para volver otra vez llenos de alegría, decir tú estás vivo, tú no eres un Dios de muertos. La epidemia no va a tener poder sobre ti. Ábreme nuevamente los ojos para descubrirte en el enfermo, en la enferma. Ábreme otra vez los ojos para descubrirte que tú vives en mí, que yo soy tuyo. Ante estos momentos de dolor y de sufrimiento, necesitamos, Jesús, que vengas otra vez a caminar con tu pueblo. Invocamos tu presencia en los momentos de crisis. Queremos otra vez que te acerques, que nos expliques otra vez las Escrituras,
como un padre amoroso, como un buen maestro, que nos expliques tu amor, tu compasión, que vuelvas otra vez a decirnos que la muerte no tiene la última palabra, que no te quedaste en una tumba vacía. Vuelve otra vez, Señor, a partir el pan, a hacerte presente en nuestra casa. Siéntate en nuestras sillas, en nuestra mesa. Vuelve a multiplicarnos tus bendiciones. Te pedimos que volvamos otra vez a reconocerte en el pan tan frágil, tan vulnerable. Abre nuestros ojos, Señor, para no acaparar, para no almacenar y dejar a otra gente sin lo necesario para vivir. Te pedimos, Señor, que en estos momentos de dolor y de tristeza, nuevamente tu presencia sanadora, nuevamente te hagas pan, te hagas respuesta para decirnos que tú nunca nos abandonas. Hermanos y hermanas, espero que estas palabras, esta homilía, les ayude por lo menos a reimaginar a Dios y a Jesús como un compañero de camino, como alguien que conoce nuestra historia, que comparte nuestra vida, nuestro dolor, nuestro miedo, como alguien que también se enferma y también desde la enfermedad puede haber salud, puede haber bienestar y puede haber Dios. Les pedimos entonces, hermanos y hermanas, que se cuiden mucho, que sigan todas las indicaciones del Departamento de Salud, que vuelvan con mucha fe y con mucha certeza de que Dios está con nosotros, a volver otra vez a reconocerle en las personas que sufren. Que este momento que estamos viviendo nos haga otra vez sensibles, nos haga otra vez vulnerables, nos haga más humanos para compartir pan, para abrir nuestra casa, para ayudar a la persona que nos necesita. Y también nos haga más humildes para decirle a Jesús: quédate conmigo que te necesito. Muchas gracias y recuerden que esta homilía ha llegado a través de la Pastoral Bíblica Claretiana y a través de Radio Clareda América y su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio. Si usted quiere saber más de la Biblia, les invitamos a ver nuestros videos en YouTube, Escuela Bíblica Claretiana. Ahorita solamente estamos funcionando virtualmente por la epidemia. Les pedimos que tengan mucha paciencia, que se pongan en contacto con nosotros en www.ibicla.org. Que Dios los cuide, que Dios les bendiga y nunca olviden de que Dios siempre camina con nosotros. Hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.